Como hemos estado viendo estos últimos días desde que BTS viajó a Boston el día 3 de agosto, también pudimos ver algunas fotos y videos que algunos fans subieron a redes sobre la salida de Taehyung, Jungkook y Hobi un día después de su llegada. Incluso se le vio a Jungkook grabando el rostro de Taehyung y fue una de sus mejores vistas, al tener a Taehyung grabando a una ardilla mientras Jungkook lo grababa a él. Así que gracias a todo lo que pudimos ver en estos últimos 2 días, también pudimos compartir algunos hechos que nos hicieron enloquecer, ya que el 4 de agosto Taehyung comparte algunas fotos de su estancia en Nueva Jersey e incluye una foto de Hobi y una foto de Jungkook en solitario durante su dúo memorable de aquel momento. Jungkook pasa ante la cámara y hace un gesto de paz con los dedos mientras mira la cámara para él. Después, el 5 de agosto, Jungkook sube un mini vlog de su salida al gym junto a Hobi y Taehyung en sus historias de Instagram. Los tres salen del hotel mientras Jungkook graba sus espaldas, hace un corte y vuelve a enfocarlos un rato más al tener la espalda de Taehyung más cerca de la cámara, porque luego Jungkook lo graba subiendo a la camioneta que los traslada y hace tomas extrañas hacia la cara de Hobi, pero más tarde caminando por las calles de Boston, en aquella salida que los fans también grabaron pero no pudimos compartir por temas de privacidad, al menos podíamos obtener clips pequeños de esa salida que tuvieron horas antes de ir al gym. Jungkook se graba a sí mismo caminando a un lado de Taehyung y sus expresiones son visiblemente más cómodas mientras observan todo lo demás. Así que al agregar clips de su entrenamiento con los chicos, hace tomas de Hobi estirando, Hobi y Taehyung posando y Hobi palmeando un pectoral de Taehyung. Los grabó saliendo del lugar y grabó la pantalla del entrenamiento que harían después, por lo que cuando Jungkook comienza a hacer diferentes tomas de Taehyung haciendo el mismo ejercicio que el tipo del video, se encargó de mostrar el esfuerzo que hace Taehyung al entrenar, extrañamente moviendo la cámara de aquí para allá y enfocándose en Taehyung durante esa máquina. Luego, cuando hace una toma de Hobi haciendo el mismo ejercicio, después sale él mismo entrenando los brazos en una hilera de pasos que cada uno siguió, siendo que entre los clips que hizo Jungkook sobre Taehyung y el que colocó de Hobi y él, la comparación de que volvió a poner otra toma de Taehyung en primer plano y repitió un clip de Hobi antes de terminar con su propia toma, hizo que este video tuviera un matiz diferente, porque incluso al ver que Taehyung lo había reposteado en su propia historia de Instagram, minutos después de que Jungkook compartió, esto nos hizo sentir aún mejor, ya que para el 5 de agosto, a raíz del primer concierto de BTS en Boston, ocurrieron algunas situaciones que Taehyung protagonizó de una forma extrañamente particular hacia Jungkook, puesto que principalmente cuando Taekook hace su parte del drone en Run BTS, pero esta vez Jungkook no lo sostiene correctamente y el aparato termina volando más allá de su cara, solo puede alcanzar a sostenerlo contra su pecho al verlo chocar. Taehyung ve lo que sucede y aunque no deja de cantar, aún así se queda cerca de Jungkook cuando lo ve resolver la situación, a pesar de que esa parte de la canción ya estaba por terminar, por lo que solo pudimos tener a Taekook bailando juntos y alrededor del otro por unos minutos más. Sin embargo, en Not Today, Jungkook mira primero a Taehyung y tiene la intención de iniciar algo, pero es Taehyung quien abre los brazos como si estuviera dispuesto a participar y comienza a apuntarlo de pies a cabeza mientras Jungkook sigue cantando y mirando hacia él de una forma particular. Jungkook no lo piensa demasiado cuando lo apunta también y Taehyung no parece tener problemas en seguir dirigiendo su atención a Jungkook, porque aunque Taehyung logra taparse la cara un momento e intenta redirigir la actuación a los fans, es Jungkook quien sigue viéndolo y apuntándolo como si no existiera nadie más. Él no se da cuenta pero termina regresando su cuerpo hacia Jungkook y ambos se quedan de esa manera bastante interesante, porque entre más avanza la canción, más podías fijarte en la manera en la que Taehyung voltea a verlo actuar adorable a su costado. Jungkook ni siquiera parece notarlo, pero es como si Taehyung necesitara una dosis de esa vista antes de seguir, y siendo que en Body to Body, cuando estos dos son los primeros en golpear los brazos musculosos de Namjoon, Taehyung parece seguir el ejemplo de Jungkook y hace lo mismo un momento después. Jungkook sigue palmeando mientras logra que todos hagan lo mismo, y el juego se convierte en quien molesta más a Namjoon al palmear todo lo que alcanzaron a tocar. Pero es aquí que cuando Jungkook se vuelve eufórico durante Mic Drop y su primera reacción es girarse a Taehyung para darle una palmada a su brazo descubierto, ese instinto solo hace que nos preguntemos por qué esa acción habría sido su primera reacción, ya que Taehyung lo ve con esa mirada astuta y lo sigue lentamente mientras lo ve merodeando en un círculo que hizo hacia él. Taehyung no hace nada por detenerlo y se queda bailando en su propio lugar al sentir que Jungkook sigue dándole vueltas por atrás, porque Jungkook dirige su mirada a un lugar en específico de su cuerpo, levantó la mirada a su cabeza
y comienza a apuntarlo una vez más antes de terminar. En Idol, Taehyung casi brincó más pasos para poder alcanzar a Jungkook y rodearlo con su brazo, caminando de esa forma junto a él y no encontrando que casi hizo todo lo posible por tenerlo aún más cerca. Jungkook no se aparta y parece que reconoce el olor y el calor del cuerpo que se ha pegado a él, por lo que no se gira a ver quién es. Así que, en cambio, cuando Jungkook sigue vocalizando notas con Namjoon, parece cómodo con Taehyung casi colgado en él, porque al ver cómo Taehyung se da cuenta de quién tiene adelante, y aún así parecía que su mente ya estaba maquinando qué debía hacer al tener a Jungkook en su visión. Fue por eso que Taehyung dio brincos grandes para llegar más rápido y abrazarlo con toda la necesidad que ese contacto podía revelar. Graciosamente, antes de Butter, Taehyung fue el primero en molestar nuevamente a Namjoon durante su pequeño discurso, pinchándolo con un dedo en todos los lugares donde podía tocar. Jungkook se da cuenta de eso y él también decide unirse a la broma para apretar su hombro y pegarse a él, en lo que Taehyung sigue molestándolo del otro lado. Namjoon ya ni siquiera se perturba por lo que estos dos hacen con él y en cambio decide ignorarlos para terminar lo que está diciendo. A pesar de que Jungkook lleva una mano en su camisa y se la jala, mientras Taehyung pincha con más empeño su mejilla. Así que para Butter, Taehyung parece decirle a Jin que vaya hacia los fans, pero al notar que Jungkook pasó por detrás, no duda en apuntar hacia donde quiere ir, y Jungkook le sigue el juego sin pensárselo dos veces, mientras corre escaleras abajo con él. Lo que es gracioso considerando que Jungkook simplemente estaba dejándose llevar con un solo gesto que Taehyung hizo sin dar mucha explicación. Por lo que al verlos hacer su parte de la canción con los fans, Jungkook vuelve a mirarlo solo a él mientras Taehyung no puede evitar mirarlo de regreso. Él le canta descaradamente y Jungkook tiene una mirada astuta plasmada en el deseo que siempre ha sentido por Taehyung, porque aunque estaba lejos de poder disimular, fue evidente notar aquel sentimiento que Jungkook siguió sintiendo, aun cuando Taehyung deja de verlo, y dirige su atención a la fan que tiene detrás. Jungkook apenas consigue verlo durante unos segundos más, y decide que ese momento en realidad tenía que ser para los que bailaban felizmente sus canciones, así que cuando Jungkook lo mira durante un momento mientras Taehyung ya estaba mirando a la cámara, era evidente a quién realmente quería mirar, porque fue con el mismo tipo con el que bailó moviendo las caderas durante Dynamite, y continuaba siguiéndole el juego sin importarle nada, porque Taehyung llega con él al verlo, y no duda en unirse al baile a fija vista de hobby. Jungkook nota que Taehyung ha comenzado a seguirle el juego, y aunque Jungkook parecía haber decidido dejar de hacerlo solo porque había notado a Taehyung, fue que volvió a retomar el paso y ambos se quedaron así bailando. Después, cuando en No More Dream, Taehyung se apura a llegar donde Namjoon y Jungkook están bailando. Él no duda en hacer parte de la coreografía con esos dos mientras los tres se terminan sincronizando. No parecen haber planeado bailarlo juntos, pero es evidente que de alguna u otra forma se complementan muy bien, ya que al notar cómo dejaron que Taehyung se colocara en medio de Namjoon y Jungkook, y luego hicieron aquel paso característico de la coreografía, lo que pudimos ver poco después me resultó uno de los momentos más bonitos entre Taehyung y Jungkook, porque Jungkook hace un paso más exagerado que Taehyung imita, y ambos se ríen lindamente por seguirse el juego así. Taehyung lo encuentra bonito y no tarda en señalar lo gracioso que era Jungkook al hacerlo reír así. Jungkook parece satisfecho con sus acciones y la alegría no tarda mucho en salir cuando Taehyung lo llama y reconoce entonces que ha decidido hacer otros de los pasos que volverá a hacerlos reír. Así que cuando Taehyung se pone de espaldas y Jungkook se prepara para seguirle el juego, Taehyung se voltea y Jungkook se queda en una posición antes de que el sonido de la ametralladora sonara, por lo que cuando Jungkook se ríe y se gira a verlos para fingir disparar, ambos simplemente terminan siguiéndose el juego sin siquiera ponerse de acuerdo. Namjoon los ve jugar y aunque no se acerca, Taehyung mira a Jungkook con una sonrisa tan abierta que solo muestra felicidad, quedándose ahí y girando como si pretendiera hacer otra de los pasos mientras Jungkook sí lo está haciendo, a pesar de que no se había dado cuenta de la mirada tan enamorada que Taehyung le lanzaba. Así que ver esto y no aceptar que las miradas podrían decir más de lo que imaginábamos, debería ser algo que no se pudiera fingir. Después de eso, Jungkook alza su camisa y deja al descubierto sus abdominales. Taehyung lo ve en primer plano y la sugerencia solo hace que él también levante su camisa para mostrarlo a los fans. Pero al notar cómo Jungkook mira a Jimin y luego parece ver que Taehyung ha alzado su camisa, no puede evitar llevar su mirada hacia ese lugar, a pesar de que Taehyung cubrió la zona un poco antes de que Jungkook pudiera disfrutarla. Luego, cuando Jungkook mira a Taehyung y pretende caminar del otro lado para la siguiente canción, él regresa poco después a molestarlo con su micrófono. Taehyung sabe que Jungkook no lo dejaría pasar y parece haberse preparado para el ataque antes de dejarlo pasar, lo que solo hace que el juego se convierta en una bonita y rara forma de coquetear. Porque al notar la forma en la que Taehyung termina golpeando el lecho de Jungkook con el reverso de su mano y él se gira a verlo con total acusación, esa extraña manía de llamar su atención y hacer que Jungkook busque venganza al golpearlo de la misma forma,
Taehyun apenas puede cubrirse ante el ataque. Jungkook lo mira con seriedad fingida y ambos terminan riéndose porque Taehyun iba a intentar esquivar, a pesar de que Jungkook ahora parecía estar lejos de volver a palmear, porque la risa tan fresca que mostraron cuando se habían concentrado en ese peculiar coqueteo y toqueteo fue una de las cosas más bonitas, sobre todo porque cuando van hacia una parte del escenario para iniciar Come Over, Jungkook sigue sin evitar tocarlo por todos lados, y cuando Jungkook palmea repetidas veces su brazo descubierto y llama su atención, Taehyun apenas lo mira de reojo con esa sencillez que te hace ver lo acostumbrado que puede estar ante los toques tan repentinos de Jungkook, porque lo divertido de ver cómo chocan para acomodarse y ninguno se pone de acuerdo al cruzar, esa pequeña batalla para ver quién pasa primero hizo que pareciera que estaban bailando en su lugar. Jungkook cede primero y se hace a un lado a pesar de que ninguno lo había hecho a propósito, y ante la forma en la que chocando y cómo terminan moviéndose al mismo tiempo y en la misma dirección, solo hizo que Taehyun pretendiera hacer piedra, papel y tijera con él mientras Jungkook vuelve a seguirle el juego con solo un gesto, y ambos deciden que Taehyun es el ganador, siendo que nuevamente habían agarrado para el mismo lado. Fue gracioso ver cómo terminaron riéndose ante la repentina sincronización y una timidez que no desapareció, ya que al ver cómo Jungkook miró a Taehyun jugando con los Army Bombs, solo pareció hacer que su corazón latiera con fuerza al encontrarlo particularmente bonito. Jungkook no lo disimuló y por el contrario sonrió enormemente al verlo ser así de lindo como siempre ha sido, dado que al final en Into the Sun, cuando Taehyun y Jungkook se sonríen como si hubiesen planeado algo y luego se giraron a ver a Jin, él tampoco parece entender exactamente de qué se están riendo, y aunque no lo cuestiona, Jungkook comienza a caminar algunos pasos detrás de Jin en lo que Taehyun inicia la canción, solo para comenzar a tirar chorros de agua sobre su camiseta para mojarlo. Taehyun se da cuenta de eso y lejos de fingir demencia, termina riéndose sin poder evitarlo con una acción sin contención. Jungkook lo ve morirse de risa y comienza a reírse también de una forma más exagerada y feliz, ambos riéndose ante la broma hacia Jin y la aceptación que éste prefirió hacer antes de buscar cualquier venganza. Jungkook se levanta después de reírse. Taehyun ve a Jin y lo señala con burla antes de pretender tomar la botella de agua que Jungkook aún sostiene cerca de su hombro, para seguro tirarle el agua a un quieto Jin que se había dejado hacer por aquellos dos chicos revoltosos que se siguen riendo de él. Así que como el tipo mayor, deja que Taehyun y Jungkook sean felices a causa de lo que Jungkook ha comenzado a hacer, porque la forma en la que Taehyun sonrió tan lleno de felicidad ante las acciones de Jungkook solo había hecho que esa alegría se le contagiara a Jungkook cuando terminó de hacer su travesura y ambos volvieran a molestar a Jin como venían molestando a los demás Hyuns. Taehyun ve la pantalla grande y no puede evitar morirse aún más de la risa por la expresión de Jin ante lo que Jungkook acababa de hacerle, y como nosotros no podemos superar tan fácilmente lo sencillo que era para Jungkook hacer feliz a Taehyun, esta vez ni siquiera fue la excepción, ya que cuando Taehyun ha dejado de cantar y esta vez es turno de Jungkook, él ve la botella en su mano y parecen seguir burlándose de que Jin no hizo nada para evitarlo, por lo que Taehyun, al querer seguir haciendo travesuras, parece maquinar otra idea en lo que Jungkook está concentrado cantando, por lo que cuando toma la botella y Jungkook se la da sin pensar demasiado, Taehyun comienza a tirarle de la misma agua sobre su cabello, y Jungkook tampoco hace demasiado para evitarlo que Taehyun disfrute del momento a costa de su cabello. Taehyun sonríe feliz y complacido ante la disposición de dejarse. Jin lo ve y parece que se sorprende por la disposición de Jungkook, pero no dice nada más. Taehyun sigue vaciando la botella y Jungkook, lejos de quejarse, se queda quieto mientras canta todo lo que a Taehyun le toma sentirse realmente satisfecho con su nueva travesura. Así que cuando se ríe felizmente al burlarse del agua que cae del cabello de Jungkook a chorros, Jungkook no puede estar más que feliz al ver su felicidad luciendo así, porque Taehyun le quita la botella sin preguntar. Jungkook se la da sin oponerse porque jamás podría hacer algo diferente que no sea complacer a Taehyun, así que cuando se deja mojar con toda la malicia que podría caber en el cuerpo de Taehyun, Jungkook no hace más que quedarse muy quieto, sigue cantando pero su atención está en hacer feliz a Taehyun de cualquier manera, por lo que no busca venganza ni se aleja para cuando deja de mojarlo, y se ríe en su cara por lo que logró hacer gracias a su disposición. Siendo que curiosamente Jungkook hasta había inclinado un poco la cabeza para que el agua cayera justo donde Taehyun estaba buscando mojar. Su expresión nada seria podía darte una idea de que estaba dejándose como nunca lo había hecho, y a pesar de que probablemente estaba frío, ni siquiera buscó correr lejos de Taehyun y por el contrario, terminó sonriendo lindamente al reguero que Taehyun había hecho, manteniendo esa expresión y sintiendo una felicidad realmente compartida. De todas formas, el 6 de agosto tuvimos una importante actualización de Taehyun donde compartía diferentes fotos de esa misma salida que tuvieron un día después de su llegada a Boston. También pudimos notar algunas cosas interesantes que quise resaltar.
puesto que ante el video que Taehyung compartió en sus historias de Instagram, donde mostró fotos que seguramente Jungkook tomó, habían fotos del estanque y de los patos a punto de entrar, una foto de él mismo viendo el paisaje que fue tomada por Jungkook y más fotos de los animales que estaban sueltos en el lugar. Pero al ver las fotos de ellos dos viendo a los patos y saber que a partir de aquí se concentraría en fotos de Cook, no pudimos evitar notar que casi no se podía disimular que Jungkook llevó precisamente esa cámara para capturar a Taehyung en todas las mismas, viendo al pato con él, Taehyung solo, Taehyung tomándole una foto a Jungkook en cuclillas y luego tomándole una foto a él, solo para añadirlas a su recopilación de fotos favoritas de ese día. Hizo que no pudiéramos ignorar el código tan de novios que siempre habían implementado en las cosas que subían para compartir con los fans, porque aunque había sido una salida de los tres en conjunto, casi parecía que Taehyung tenía a ese chico tan especial que quería presumir, porque el compartir fotos de la comida que pidieron el mismo día que fueron a comer y luego uno de sí mismo en el espejo. Esta vez publicó una foto con Hobby en el espejo del restaurante. Finalmente había terminado la recopilación con unas fotos de los tres en ese mismo espejo, y la evidente necesidad de Jungkook por más cercanía con él. Esta recopilación de fotos se sintió como una verdad silenciosa, no tan silenciosa. Aún así, para el día 2 del concierto de BTS en Boston, y algunos momentos que nos tuvieron casi con la boca abierta, el coqueteo extraño de Taehyung tampoco nos pudo faltar, porque principalmente en el soundcheck del segundo día, Jungkook caminó lentamente hacia el lado de Taehyung mientras parecía señalarle algo hacia sus pies. Jungkook no verbalizó qué era lo que había notado, y comenzó a cantar como si nada mientras Taehyung se miraba a sí mismo para saber qué era lo que tenía, lo que solo hizo que se preocupara por lo que podría tener, y no esperara que Jungkook le dijera exactamente qué, siendo que un gesto simple al apuntar a sus pies, Jungkook simplemente sonrió maliciosamente, como si molestar a Taehyung con algo tan sencillo lo hiciera eternamente feliz. Dado que durante el concierto, cuando Jungkook esta vez atrapa el dron y ambos tienen ese momento en Run BTS, Jungkook espera que se acerque ahora que todo está bajo control. Taehyung se da cuenta y camina unos pasos a él para saltar mientras sigue cantando. Jungkook hace su estrofa y no se reprime de ver a Taehyung un poco más, puesto que durante My Drop, mientras Taehyung lo observaba cantar, Jungkook llevó una mano a su hombro. Sin embargo, Taehyung nunca apartó la vista de él, manteniendo una mirada tan fija que parecía no querer romper ese momento. La intensidad con la que lo observaba resultaba difícil de disimular, y por unos instantes casi parecía que se lo iba a besar. Pero después de sostener ese contacto visual un segundo más, y mientras Jungkook seguía haciéndole frente a esa mirada, Taehyung terminó girando la cabeza y bajó la vista hacia sus pies, como si finalmente hubiera caído en cuenta de lo evidente que estaba haciendo. Jungkook todavía lo observó un momento más, mientras Taehyung ya no volvió a mirarlo de frente, como si supiera que lo habían descubierto siendo demasiado transparente, aun cuando al final terminó cantándole directamente justo cuando Jungkook ya se había alejado. Aunque esta mirada y esta forma de seguirlo para no perder ningún ángulo hizo que nos volviéramos a emocionar como la primera vez, ya que si de algo hemos estado seguros a lo largo del tiempo, es que Taehyung ya ni siquiera puede disimular cuánto le gusta a Jungkook. Así que para Butter, cuando Jungkook se acerca a ver lo que está haciendo Taehyung y Jin durante su momento juntos, él nota que están jugando a chocarse las manos mientras cantan. Jin se da cuenta de su presencia y decide unirlo al mismo tiempo que Taehyung unía las tres manos en una sola palmada, y repetían el mismo ciclo una vez más. Sin embargo, cuando Jungkook se unió realmente hasta sentarse en medio de los dos, Taehyung palmeó el brazo de Jungkook al no tener sus dos manos libres para jugar correctamente las palmadas. Taehyung lo miró con una maliciosa sonrisa, pero no se detuvo de seguir jugando. Aunque a medida que avanzaba el juego, ellos ya no parecían estar haciéndolo más lento. Esta vez los golpes parecían ser más bruscos y en los brazos del otro, porque cuando Taehyung se quejó de que le dolía, tanto Jin como Jungkook comenzaron a golpearlo con un poco más de fuerza y en distintas partes de la espalda, y aunque Taehyung podría haberse vengado de ambos, ya que Jungkook también parecía haber aprovechado la situación para palmearlo con más entusiasmo, terminó desquitándose únicamente con Jin, golpeándole el brazo con evidente esfuerzo. Mientras tanto, dejó de lado por completo que Jungkook seguía golpeándole a sus espaldas y concentró toda su pequeña venganza en Jin. Al fondo, Jungkook no pudo evitar reírse con evidente satisfacción al darse cuenta de que la represalia no iba dirigida a él, por lo que continuó dándole ligeros golpes en la espalda a Taehyung mientras disfrutaba de toda la situación. Así que para el final del concierto y durante los discursos, Taekook por fin había logrado sentarse juntos, lo que pronosticaba toqueteos por todos lados y un coqueteo que no se podía disimular. Porque cuando Jungkook comenzó a mover la cabeza de un lado a otro hasta seguir en ritmo,
Tal parecía que su primer pensamiento fue hacerle saber a Taehyung que quería jugar con él. Así que cuando Jungkook se detuvo a mirar la pierna de Taehyung e hizo exactamente el mismo movimiento que ha repetido en otras ocasiones sobre su rodilla, Taehyung se quedó viendo donde Jungkook acarició y luego siguió moviendo la cabeza de lado a lado hasta seguir el mismo ritmo, no notando que Taehyung se habría quedado pasmado en la acción anterior y había comenzado a seguir el movimiento sin ninguna explicación, probablemente porque Jungkook sabía que Taehyung lo seguiría o porque esa caricia tal vez decía algo que nosotros no comprendíamos, pero el hecho de que Taehyung no siguiera el juego sin más fue verdaderamente extraño. Aún así, cuando Taehyung palmeó su brazo para llamar su atención y luego hizo que Jungkook se diera cuenta del movimiento que quería que ambos hicieran, Jungkook llevó una mano a su pierna y lo dejó ahí por unos largos segundos mientras seguía viendo a Taehyung y fingía que tocar su muslo no era parte de lo que sea que iría a hacer, porque cuando Taehyung lo miró y Jungkook sonrió para seguirle el juego a él, la forma tan especial en la que Taehyung no pudo dejar de verlo, al sentirse satisfecho con esa disposición, solo hizo que ambos volvieran a bailar lindamente juntos. Y aunque no se puede saber exactamente qué significa esta peculiar caricia, definitivamente siempre causaba algo extraño en Taehyung. Curiosamente, estos dos continuaron bailando juntos durante este concierto, casi pareciendo que aquel baile que ni siquiera planearon hacer fuese parte de algún TikTok que estuvieron grabando o viendo juntos, ya que la sincronización con la que lo hicieron daba la impresión de que se trataba de un baile que a ambos les había gustado como para grabárselo. Así que verlos seguirse el ritmo sin decirse ni una sola palabra, solo nos dejó con las ganas de que graben algún TikTok y nos los compartan. Luego, cuando ellos dos comenzaron a reírse juntos y de cerca, Taehyung tocó su brazo como si Jungkook no estuviera viéndolo ya, y fingió apretar su cara en una broma que Jungkook comprendió. Tan pronto le siguió el juego una vez más. Él llevó sus brazos a los costados y los tensó mientras hacía reír enormemente a Taehyung en una broma interna que ni siquiera pudimos comprender. Pero cuando Jungkook fue y le tocó el hombro a Jin para volver a estirar los brazos a sus costados, Taehyung lo vio y su expresión era tan suave cuando tenía a Jungkook siendo bonito frente a él, por lo que cuando Taehyung se rió como si de un chiste le contaran, no dudó en girarse hacia Jin para carcajearse de las caras que Jungkook habría estado haciendo para hacerlos reír. Taehyung imitó los movimientos y lo hizo un poco más exagerado para seguir manteniendo aquel ambiente que Jungkook pareció disfrutar aún más. Porque cuando Jungkook tocó necesariamente la mano de Taehyung para llamar su atención y recibió esa mirada que habría estado recibiendo desde minutos atrás, Taehyung pareció tener una idea de que terminaría haciéndolo para seguirle el juego a Jungkook, por lo que cuando se posicionó para hacerlo y Jungkook se detuvo para poder mirarlo mejor, esa sonrisa ancha y feliz nunca pudo abandonar sus facciones al ver lo precioso que era Taehyung divirtiéndose así. Y ya que si recuerdan aquellos tiempos donde Taekook hacía formas de elefantes en su brazo y piernas con los lunares tan similares que tenían, en ese concierto volvimos a recordar lo bonito que eran ellos al hacer evidente que sus lunares también se complementaban, porque cuando Jungkook apretó en medio de los lunares de Taehyung, parece ser la forma de una trampa con sus ojos. Jungkook simplemente sonrió feliz al poder volver a hacer algo como eso con Taehyung. Y dado que Taehyung también lo intentó, porque probablemente era algo que no habría hecho hace mucho tiempo, aquel sentimiento se quedó, sobre todo porque cuando Taehyung encontró interesante lo que Jungkook estaba escribiendo en la palma de su mano al copiar lo que Jin había hecho hacia los fans, él acercó su cara con curiosidad mientras Jungkook terminaba de escribir y extendía su mano hacia Taehyung. Pero cuando Jungkook quiso escribir otra cosa, y Taehyung no dudó en girarse otra vez para tocar su brazo y decirle algo que lo hizo reírse divertidamente por la situación, Jungkook negó rápidamente y ambos se quedaron viendo lo que Jin había escrito en su propia mano. Jungkook borró lo que había escrito y Taehyung no pudo evitar reírse burlonamente de Jungkook por lo que sea que haya ocasionado que Jungkook se retractara de lo que había escrito. Porque solo cuando Jungkook volvió a comenzar a escribir, Taehyung lo miró con diversión y una expresión que difícilmente podría disimular, porque su auténtica felicidad siempre parecía estar donde pudiera estar Jungkook, ya que lo verdaderamente extraño fue aquel momento en el que Jungkook golpeó con todo lo que habría querido tocar minutos atrás el muslo de Taehyung, y dejar su mano ahí con verdadero descaro. Jungkook ya ni siquiera lo disimuló, y por el contrario dejó que su mano descansara en ese lugar, mientras Taehyung encontraba curioso que Jungkook no hubiera dejado de tocarlo ya que había pasado demasiado tiempo tocándolo, y aunque en realidad no dijo nada para moverlo ni encontró incómodo el calor de esa mano, sí pareció seguir viéndolo entre más pasaba el tiempo. Sin embargo, cuando Jungkook pareció necesitar más, él volvió a focalizar su atención al muslo de Taehyung. Jungkook comenzó a apretar suavemente y con más ganas mientras estaba teniendo la oportunidad de amasar lo que su mano extendida podía tocar. Taehyung lo encontró con simpleza, pero ni siquiera se intentó apartar,
y más bien terminó llevando una de sus propias manos para imitar la caricia que Jungkook estaba dejando en su otra pierna, pero al no encontrar el mismo calor, muchos simplemente no pudieron evitar notar la forma en la que Jungkook llevó su mano un poco más dentro del muslo interno de Taehyung, recorriendo un poco más allá y aparentando con más intensidad la carne que estaba siendo adictiva por la sensación de sus dedos. Pero cuando Taehyung quiso hacer lo mismo y llevó su mano al muslo de Jungkook, él comenzó a apretar con más fuerza como si la sensación que tenía lo hubiese puesto ansioso, y terminó mostrándole a Jungkook cómo se sentía, en un acto que Jungkook no esperó, pero que logró pelear para cuando se enfrentaron en un forcejeo divertido en donde Jungkook tomó la mano de Taehyung, y Taehyung se quejaba graciosamente del dolor que el apretón de Jungkook causaba, lo que hizo que ambos se rieran extrañamente y se miraran a los ojos con un sentimiento demasiado ensordecedor, porque lejos de cómo lo estaba tocando Jungkook, Taehyung lo había hecho con muchas más ganas y fuerza, teniendo la intención de molestar a Jungkook y hacer más ligera una situación que probablemente lo había sentido más intensa, por lo que haberse enfrascado en una situación más divertida en vez de una llena de tensión hizo que al menos estos dos no pudieran evitar reírse con una facilidad y complicidad, ya que cuando también se le vio a Taehyung susurrando en el oído de Jungkook y manteniendo esa cercanía de cuando sabes que estos dos pudieron sentarse juntos en los discursos finales, lo que también sucedió después nos dio una perspectiva de lo que era el verdadero gay panic, porque cuando pudimos ver cómo Taehyung recorrió la extensión del brazo de Jungkook y se quedó acariciando su mano justo cuando Jungkook intentó tomarla entre la suya, la forma en la que Taehyung lo apartó nerviosamente y Jungkook se quedó quieto como si estuviese analizando lo que estuvo a punto de suceder sin ningún contexto aparente. A muchos les llamó la atención cómo Taehyung se había quedado tímido a su lado sin siquiera mirarlo, a pesar de que minutos atrás habría estado riéndose y burlándose a su antojo, siendo que Jungkook había sido el que inició acariciando la extensión del brazo de Taehyung con un dedo. Esa tensión que Jungkook creaba extrañamente, Taehyung no parecía poder evitarla, por lo que cuando Jungkook pellizcó su brazo con suavidad, y Taehyung planeó hacer lo mismo para no quedarse sin las ganas de molestarlo, Taehyung se acomodó mejor y recorrió con suavidad parte del brazo de Jungkook hasta llegar a su mano, donde él intentó entrelazarlas, y Taehyung lo apartó antes de que eso pudiera suceder, porque aunque Jungkook no le estaba importando mucho que los fans se sorprendieran por su deseo de tomar la mano de Taehyung en público, al menos a Taehyung le había dado un gay panic difícil de esconder, dado que la expresión aceptada de Jungkook ante el pequeño rechazo que recibió fue una declaración de que probablemente estaba siendo más descarado de lo que debía en público, y aunque Taehyung no pudo evitar sentirse cohibido por lo que pudo suceder, esto definitivamente iba a quedarse grabado en mi memoria por mucho tiempo más, porque puedes ver la forma en la que Jungkook lo dio todo para entrelazar esa mano y no le importó que Taehyung hubiese apartado la suya para que Jungkook no hiciera algo de lo que no se pudieran arrepentir. Así que ver esto y no poder asombrarnos de la valentía por Jungkook al seguir sus sentimientos y lo que quería en ese momento, siempre demostrará por qué Jungkook ya parecía estar más listo que nunca, dado que si pudieran ver la publicación que Jungkook hizo el mismo 6 de agosto, con aquel mini blog que nos había compartido un día antes, esta vez había subido el video completo de aquella vez en la que salió con Taehyung y Hobi a pasear y directo al gym. En el video, Taehyung salía dándole indicaciones a Jungkook de cómo debía hacer brazos en esa máquina. La expresión de Jungkook era fija y atenta, mientras Taehyung seguía explicando y ambos parecían estar teniendo una conversación frente a frente en aquella máquina de ejercicio. Pero cuando fue el turno de Taehyung en hacer dicha sesión, Jungkook se quedó ayudándolo mientras movía la máquina con él y se quedaba pendiente de él. Jungkook acercó su cámara al rostro de Taehyung y él no pudo evitar hacer una expresión divertida para Jungkook. Luego hizo una toma de él haciendo piernas y causó la risa de Taehyung por la timidez, porque cuando Taehyung se quedó quieto y frente a Jungkook haciendo brazos, la mini sonrisa que le estaba dando sin que éste notara lo extraño que era tenerlo así sin hacer nada contra él. Justo después pudimos ver a Taehyung acariciando el cabello de Jungkook con demasiado empeño, sonriendo al tenerlo cerca de él y no pudiendo evitar andarlo tocando por todos lados, antes de que Jungkook se levantara e hiciera esa cara demasiado extraña y sospechosa, disfrutando haber obtenido esa atención y burlándose de que los fans jamás podrían tener eso, ya que la secuencia de ver cómo Jungkook acomoda la cámara para grabarlos desde ahí, Taehyung lo miró y su expresión era provocativa para cuando Jungkook comenzó a acercarse a él con una mirada astuta. Ese coqueteo descarado solo hizo que muchos se enloquecieran por lo que estaban viendo, sobre todo porque cuando Taehyung pareció bailar frente a la cámara y Jungkook se quedó viendo hacia el frente con él, todo este video era de Taekook siendo pegajosos con el otro y no pudiendo evitar estar encima del otro. Cuando fue el turno de Jungkook, Taehyung caminó de aquí para allá y se posicionó detrás mientras lo observaba y estaba pendiente de lo que hiciera bien,
pero cuando se sentó con las piernas a los lados y ayudó a Jungkook a levantar los brazos con mayor precisión, dicha pose solo hizo que los fans enloquecieran por ver a Taehyun ser así de lindo con Jungkook. Después, cuando se levantó y apoyó sus manos en su espalda, Taehyun siguió estando pendiente de él y no alejándose demasiado de Jungkook para seguir ayudándolo en lo que podía mientras hacía de su sesión una de esas que te hacen pensar que son más que unos gym bros, porque aunque Taehyun seguía tocándolo por todos lados para aprovechar que estaba ayudándolo, fue lindo ver cómo Jungkook también estaba ayudándolo cuando fue su turno de participar. Jungkook se apoyó en él para que no se levantara y no se lastimara, por lo que cuando Jungkook nos mostró dicho clip como algo que hacen bastante a menudo, dado que cuando Taehyun volvió a entrenar, el apoyo de Jungkook seguía siendo esa forma de poner sus manos en su espalda para que no se lastimara en lo que Taehyun flexionaba sus brazos. Cuando se quitó, Jungkook simplemente seguía yendo detrás de él, con esa necesidad de tener cercanía de lo que ya estaba acostumbrado. Pero cuando Taehyun se puso adelante y Jungkook seguía tocándolo a pesar de no estar entrenando, me resultó más que llamativo, porque a diferencia del apoyo de Jungkook, Taehyun fue y se acostó en la espalda de Jungkook en lo que estaba haciendo su esfuerzo por entrenar. Jungkook no lo apartó ni pareció decirle nada, prefiriendo hacer un doble esfuerzo y no hacer que Taehyun se quitara, ya que Jungkook siguió ayudándolo en todo lo que podía, no haciéndole lo mismo y permitiendo que Taehyun siempre hiciera lo que quisiera, mientras eso lo hiciera feliz, porque al ayudarlo en esa disposición tan especial, se sintió como una de las cosas más bonitas, puesto que al final cuando ambos ayudaron a Hobi en su entrenamiento, y los dos ayudaron a levantar sus brazos para que lo hiciera menos pesado, este video fue una de las mejores cosas que pudimos ver, dado que como parte extra de esta actualización, el 8 de agosto se subió el sketch del tour de BTS Arirang por América del Norte, en el que además cuando pudimos ver cómo estos dos se quedaban siempre cerca del otro antes de salir al escenario, y Jungkook no dejó de ver su espalda para cuando caminaron juntos con los demás. Haberlos visto practicar su discurso en inglés mientras Taehyun se recargaba un poco hacia él y ambos intentaban ver el teléfono de Jungkook al seguir practicando, nosotros solo pudimos encontrar sorprendente cómo es que ninguno mostraba algún tipo de esa incomodidad que algunos siguen pensando que hay, porque ver cómo Jungkook casi estaba sobre el pecho de Taehyun mientras Taehyun dejaba que ese brazo descansara sobre él, fue evidente reconocer una cercanía que ya no podía ser desmentida, porque cuando Jungkook comenzó a practicar, Taehyun lo vio y no dudó en acercarse para escuchar lo que iba a decir a los fans. Sus caras estaban cerca y sus cuerpos no parecían querer alejarse. Jungkook estaba más que feliz con tener a Taehyun así, y no dudó en seguir practicando sus líneas mientras era Taehyun quien le ayudaba en las cosas que no parecía poder pronunciar. Aunque verlos darse un abrazo rápido en lo que Jungkook le daba unas palmadas en su espalda y Taehyun encontraba lugar entre el hueco de su hombro y cuello, o como durante el concierto Taehyun no le hubiera traído un abrazo y Jungkook hubiese cerrado los ojos con total paz, pero al notar que Jungkook seguía tocando la pierna de Taehyun en una palmada muy necesaria, a pesar de que tenerlos a unos cuantos escasos centímetros, verlo solo nos hace darnos cuenta de que eso era el gesto que Jungkook más disfrutaba hacer, porque también los vimos comer juntos mientras hablaban trivialmente de algunas canciones del concierto. Ellos no estaban sentados juntos, pero se notaba la intención de comer al mismo tiempo para no dejar al otro solo. Probablemente los demás ya habían comido, pero Taehyun y Jungkook habían preferido sentarse a comer juntos mientras platicaban. Después, en otro día, ellos volvieron a comer juntos. Esta vez consiguieron sentarse al lado del otro. Taehyun le enseñó algo en su celular y Jungkook se rió justo cuando Taehyun movió el teléfono a Jin y enseñaba eso que ambos habían estado viendo. Pero cuando comenzaron a hablar respecto a que Jungkook no podía dormir bien, ellos se enfrascaron en una conversación en la que hablaban de métodos para poder dormir y lo que la gente normalmente hacía para poder descansar. Jungkook apenas comentaba, pero estaba escuchando atentamente la conversación de Taehyun y Jin mientras comía todo lo que contenía los platos frente a ellos, lo que solo me pareció curioso porque hasta ese momento ellos seguían mostrando que su cercanía estaba lejos de ser solo ante las cámaras, porque cuando Taehyun estaba practicando lo que iba a decir, haber notado la mirada que Jungkook le dio demasiado atenta y enamorada, podía darte una idea de que su amor no se podía fingir. Así que el mismo 8 de agosto, durante la publicación que Hobi hizo de aquella salida que tuvieron los tres luego de su llegada a Boston, él subió una foto de Taehyun y Jungkook caminando juntos mientras aparentemente Jungkook hacía su vlog. Después, en la siguiente foto, ellos estaban tirados en el suelo frente a frente y hacían una pose extraña donde sus rodillas se tocaban. Muchos dijeron que parecía una forma de corazón, mientras otros comentaron que era la figura de algo que solo ellos comprendían, aunque fue verdaderamente bonito haberlos visto jugar así e imaginar lo que pudo haber pasado antes de que llegaran a esto.
Dado que Hobi por fin nos publicó el video que le grabó a Taehyung acostado en la espalda de Jungkook mientras él hacía una de sus sesiones, fue el mismo video que pudimos ver a Jungkook grabar durante su vlog, y Hobi no dudó en compartirla con los fans, por lo bonito que era la paciencia de Jungkook al tener a Taehyung tirando todo su peso sobre él, y sonriendo felizmente por saber que nunca recibiría un regaño de su parte. Y ya que si recuerdan el video que Jungkook publicó en sus historias de Instagram, donde aparentemente era Taehyung quien estaba grabándolo al tirar una de las bolas y no lograr tirar todos los pinos que debía vencer para ganar, Jungkook sacó los dedos al maldecir el único pino que no quiso caer, mientras era Taehyung quien se estaba riendo detrás por el enojo fingido de Jungkook. Y aunque muchos dijeron que Taehyung ni siquiera estaba ahí, un día después se terminó confirmando todo lo que ya pensábamos, porque en la reciente publicación de Taehyung que hizo el 9 de agosto, en el que subió una foto de Namjoon a punto de hacer una tirada en la salida que habían tenido al boliche el 31 de julio, afortunadamente también nos terminó compartiendo los nombres de usuario que usaron para tener una partida de competencia entre Hobi, Namjoon, Taehyung y Jungkook, haciendo que ese video anticipado confirmara que Taehyung siempre estuvo ahí. Además, Taehyung compartió una foto que tomó de los tres frente al espejo del restaurante al que supimos que habían ido a comer, y posteriormente terminó compartiendo entre todas las fotos una de Jungkook durmiendo tranquilamente en el sofá de la estancia. Taehyung seguramente lo vio y no pudo evitar seguir pensando que Jungkook era tan bonito que podría morir, incluso al verlo dormir lindamente así, por lo que imaginarnos que terminó sacando su teléfono y dirigió toda su atención al chico que mantenía la boca entreabierta y se encontraba un poco cansado. Es una de las imágenes reales y mentales más hermosas que pudimos ver. Ya que lo creas o no, ese sentimiento que se revela poco a poco solo es cuestión de tiempo para que se libere, y cuando menos lo esperes, tocarse las manos será lo menos sorprendente que van a poder ver a partir de ahora.